mis hermanos del Facebook y del YouTube. Aquí estamos nuevamente en nuestra cadena de vigilia y oración, que se realiza dejando un sábado. El teléfono para llamar es 218-936-7994 con el código 367-4696. Pues ahora vamos a dejar nuestro tiempo con nuestro amado hermano predicador, Jorge Cerrón. Adelante, hermano. Buenas tardes. Es un motivo de gran alegría dirigirme nuevamente a ustedes y poder transmitir el mensaje de nuestro Señor. En este mes de octubre, en Estados Unidos y en algunos países bajo la influencia de la gran nación norteamericana, se celebra una fiesta llamada Halloween. Incluso las autoridades políticas recomiendan a las personas que tengan mucho cuidado con sus niños porque esa noche ocurren cosas increíblemente malas. Es una noche donde la gente sale a las calles a buscar caramelos, los niños salen disfrazados con figuras demoníacas, incluso las vestimentas que usan las personas reflejan lo oculto, lo de las sombras, y esto es del agrado del enemigo. Nosotros adventistas sabemos que esta fiesta es mala, satánica, pero yo quiero hacer hincapié no solamente a la fiesta de Halloween en sí, sino el trasfondo sobre esta dramática festividad. Usted debe saber por la historia que Halloween tiene raíces celtas, la influencia europea, especialmente la inglesa y sus creencias en el ocultismo, hacen que en este país se realice esta famosa noche, incluso otro de los nombres que tiene es la noche de las brujas, un nombre realmente satánico, hermano, porque una bruja es una mujer cuya función es realizar un pacto con actividades diabólicas. Esta fiesta de Halloween, hermano, es simplemente una de las manifestaciones del espiritismo en esta época de la historia de la humanidad. Un hecho que fue predicho por la Santa Biblia en la profecía. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, podemos encontrar aquí las dos bestias. La bestia que sube de 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia era semejante a una parda, y sus pies como diosos, su boca como boca de león, y el dragón, dice, le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Esta bestia, mis hermanos, representa el poder papal. Y el dragón que le da su poder y su trono es Satanás. En el capítulo 2 de Apocalipsis aparece el dragón, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, Satanás. Satanás es el poder que está detrás de la bestia de Apocalipsis 13, que es el papado. Satanás le da su poder al papado. Y en el capítulo 13 y en el verso 13, la Santa Biblia nos habla de otra bestia que sube de la tierra y que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Esa bestia en la profecía es los Estados Unidos. Observen ustedes la secuencia. El dragón escarlata de Apocalipsis 12, la bestia de Apocalipsis 13, el dragón escarlata que da su poder a la bestia de Apocalipsis 13. Esta profecía fue escrita por Juan. Juan vivió en los días del Imperio Romano y la previsión del papado era todavía un acontecimiento futuro. Y aquí Juan está previendo la aparición del papado, pero en el Apocalipsis 12 él nos habla de los orígenes de Satanás, de su lucha en el cielo y su confrontación contra Dios. Y en el verso 12, el capítulo 12, el verso 1 nos dice que Satanás es el que le da el poder al papado. Satanás se manifiesta a través del papado para cumplir su propósito. El papado introdujo una serie de doctrinas no bíblicas. Fue tan eficaz su trabajo, hermanos, que sumió a millones de personas en la absoluta oscuridad, y para poder encubrir su acción, escondió la Biblia, la prohibió,
y amenazó de muerte, y no solamente amenazó, sino mató a aquellos que leen la Biblia o escribían Biblias para poder de esa manera perpetuarse en el poder enseñando doctrinas falsas. En el apogeo del papado aparece Lutero. Lutero, con sus 95 tesis, denuncia lo que hacía este poder y empieza el gran movimiento de la Reforma. Aun cuando la Reforma tuvo sus primeros inicios con Wycliffe, con Juan Hus, con Jerónimo, y ahora con Lutero llega su esplendor este movimiento. Poco después del gran movimiento iniciado por Lutero, llegan los padres peregrinos en Estados Unidos. Y el Señor, a través de estos hombres, establece la nación que Él había proyectado, los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos es una nación profética, una nación establecida por voluntad divina, una nación que contó con la bendición de Dios, que todavía la tiene, una bendición que ha sido la cuna del evangelismo mundial, porque recuerden que en esta nación el protestantismo encontró cabida, encontró un hogar, encontró protección, las leyes civiles no le afectaban, el gobierno no se metió con la religión, entonces la iglesia protestante floreció. Y en estas iglesias protestantes, sale la iglesia de la Odisea, la iglesia del fin, la iglesia del pueblo de Dios, la iglesia bautista. Y la producción da dos características sobre Estados Unidos. En el verso 11 dice del capítulo 13, que esta bestia que subió de la tierra tenía los cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Cuando dice que esta bestia sube de la tierra, nos muestra su expansión silenciosa, su crecimiento silencioso, pero un crecimiento sostenido, hasta convertirlo en la gran superpotencia que hoy es. Estados Unidos, para llegar a tener el poderío que ha alcanzado, no tuvo que realizar guerra de conquistas. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra en que Estados Unidos se involucró porque sufrió la agresión de Alemania, pero Estados Unidos no provocó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no provocó la Primera Guerra Mundial. La guerra que tuvo con México fue el producto de una contienda de aquel entonces, aún cuando Estados Unidos tomó territorio mexicano, pero esa nación se hizo grande por guerra de conquistas, hermanos. Y su extensión territorial fue por la bendición divina. Y cabe recalcar que el crecimiento de Estados Unidos fue lo opuesto a las naciones latinoamericanas. Mientras las naciones latinoamericanas iban despedazando en países pequeños y débiles, esta nación iba uniendo territorio a territorio hasta alcanzar la extensión que tiene hoy, su gran riqueza, y porque tuvo la bendición de nuestro Dios. En esta visión del profeta al ver esta bestia que sube a la tierra y tiene dos cuernos semejantes a un cordero, se refiere a la libertad civil y la libertad religiosa. El desarrollo de las instituciones democráticas son el producto, mis hermanos, del origen de esta nación. Cuando los padres peregrinos fundaron esta nación, establecieron esta nación, bajo el principio de libertad religiosa, y como era una nación que todo su origen es en el estudio de la palabra de Dios y en el seguimiento de sus enseñanzas, permitió que las instituciones civiles se desarrollaran y este país crease un sistema político admirable. Tan es así que las naciones miembros lo han copiado. Estados Unidos fue la primera nación en el mundo que estableció un gobierno presidencial y un congreso. Los demás países copiaron eso. Es el sistema más perfecto de gobierno. Esta bestia, mis hermanos, que los Estados Unidos, representada como un cordero en Apocalipsis 13, tuvo un origen muy noble. Pero la profecía dice que esta bestia ejercerá la autoridad de la primera bestia. O sea, Estados Unidos ejercerá el poderío y la autoridad del papado. Y luego hará que la tierra y los moradores de la tierra adoren al papado, cuya herida mortal fue sanada. Con la profecía habla de herida mortal sanada,
se está refiriendo a la captura de Pío VI en el mes de febrero por el general Carboni, bajo el mando, cuyo estaba el mando de el general Alejandro Bertier. A partir de la captura de Pío VI, el papado entró en un periodo de decadencia. El siguiente Papa Pío VII no tuvo ya el poderío de los anteriores papas. Tan es así que aún Napoleón aparte lo humilló cuando él fue coronado, cuando él se autocoronó emperador. La revolución de Garibaldi, al unificar los estados, a tomar los estados pontificios y unirlos a la nación italiana, también fue un indicio del debilitamiento del poder papal. El poder papal empieza a hacerse fuerte en el gobierno de Mussolini, cuando Mussolini, al final del Tratado de Letrán, en 1929, da el estatus de nación, de Estado al Vaticano. Y a partir de esa fecha, el papado empieza a cobrar cada vez más auge, más poderío, y tiene un poder religioso, y las naciones del mundo lo consideran como un Estado. La Santa Biblia previene, mis hermanos, prevé que en el futuro habrá una alianza estrecha entre la nación norteamericana y Roma. ¿Para qué? Para obligar a las naciones que le rindan homenaje al papado, en otras palabras, para que acepten sus enseñanzas y sus doctrinas. Estas enseñanzas y doctrinas, que no son bíblicas, tienen su cenit en la Santidad del Domingo. Quien acepta el domingo como día de descanso está aceptando la autoridad de Roma. Pero la profecía sigue dándonos ciertas referencias y luego declara que esta bestia engaña a los moradores de la tierra y hace señales, grandes señales, de tal manera que van a descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene alegría de espada y vivió. Cuando la profecía dice, mis hermanos, que Estados Unidos hará que el papado reciba la adoración del mundo por la obligación de Estados Unidos, dice que hará descender fuego del cielo. Se está refiriendo al espiritismo. Porque el espiritismo no solo son enseñanzas, va acompañado también de hechos sobrenaturales. Y el espiritismo, una de las manifestaciones del espiritismo es Halloween. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que esta nación protestante, cuyos orígenes son bíblicos, se haya difundido una fiesta pagana, impía y satánica entre sus habitantes? Es un problema que Satanás ataca por distintos frentes. Satanás utiliza los reinos, las personas, él se da de toda forma para poder conseguir su objetivo. Cuando el Imperio Romano gobernaba el mundo, él utilizó a Roma para perseguir al pueblo de Dios. Cuando el Imperio Romano se unió a la iglesia cristiana y establece en el domingo como día de reposo, Satanás usa el Imperio Romano, usa Constantino y usa la iglesia apóstata para introducir las enseñanzas que hacían pecar al pueblo. Cuando el papado empezó a perder poder y se iba debilitando su influencia, Satanás provocó la Revolución Francesa. Y durante la Revolución Francesa les hizo creer a los hombres que toda la enseñanza del cristianismo era una farsa. Y la gente aceptó esta enseñanza. Y como producto de ello, Francia se desangró. Fue tanta la violencia en Francia que ya la gente se cansó, se hartó. Y dijeron, esta revolución tenemos que terminarla, no puede seguir así. Se calmó la situación y más de 100 años después, el mismo accionar ocurre en Rusia y estalla la Revolución Soviética. La Revolución Francesa y la Revolución Soviética son iguales. La Revolución Rusa fue un engendro de la Revolución Francesa porque
los mismos ideales, los mismos postulados, la misma filosofía, el mismo derramamiento de sangre, con la diferencia que la Revolución Rusa fue de mucho mayor alcance que la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa desangró Francia, la Revolución Rusa desangró el mundo. Los historiadores calculan que murieron más de 100 millones de personas por causa del comunismo. Pero este es una de las maneras como se nos atacaba. O sea, Estados Unidos fue la nación donde la Unión Soviética encontró el freno, encontró el obstáculo para dominar totalmente a la humanidad. Pero Satanás fue trabajando dentro de Estados Unidos. Y Satanás volvió a apelar al espiritismo. Recuerden ustedes que cuando Eva se entrevistó con Satanás en el jardín de Edén, Satanás utiliza la serpiente y le dice a Eva que coma el fruto, y Eva le dijo no, porque Dios dijo que si come el fruto voy a morir. Y Satanás le lanza la gran mentira y le dice, no vas a morir, Dios ha mentido. Con eso le estaba diciendo Eva, y estaba hablando de la inmortalidad del alma. Estas son las consecuencias de la transgresión de Eva. El engaño de la inmortalidad del alma ha sido el sustento, es el sustento de todas las religiones paganas. Prácticamente no hay religión pagana que no acepte la enseñanza de la inmortalidad del alma y realice prácticas espiritistas, aunque ellos no se den cuenta. Si ustedes observan los ceremoniales religiosos realizados en el Tíbet, donde participan los monjes y la población en general, ustedes van a notar ahí ciertas acciones que nos hacen temer. La religión es budista, la religión hindú, la religión de los antiguos mayas, de los antiguos aztecas, de los antiguos incas, de las religiones del Extremo Oriente, las religiones paganas de África y de todo el mundo, tienen raíces espiritistas, todas ellas. Todos creen en la inmortalidad del alma, creen en los espíritus, y no solamente ellos creen, sino realmente ocurren hechos sobrenaturales. Los romanos también tenían en su religión espiritismo. El famoso oráculo de Roma, donde ellos consultaban la voluntad de los dioses, era donde Satanás respondía, y cuando al consultar de los oráculos tenían manifestaciones sobrenaturales, ellos consideraban como una respuesta de los dioses. Pero esas manifestaciones sobrenaturales eran la intervención directa de Satanás. Cuando en el imperio egipcio el faraón estaba rodeado de sus encantadores divinos, eran hombres que realizaban milagros por la fuerza satánica. Incluso la religión egipcia era simplemente un culto a Satanás. Tenemos en el siglo, en nuestras épocas, la hermana Juan habla del inicio del espiritismo moderno con las hermanas Fox. Allí en el norte de Estados Unidos, las hermanas Fox, en el hogar de ellas empezaron las primeras manifestaciones espiritistas. Y el espiritismo se ha introducido no solamente en las religiones paganas, sino también dentro del cristianismo. Cuando la Iglesia Católica habla sobre la inmortalidad del alma, el hermano Juan dice que la Iglesia Católica abrió las puertas del espiritismo, porque enseña que los seres no mueren, y que por lo tanto esos seres están vivos. Y abre de ahí las puertas para que las personas intenten comunicarse con sus seres muertos, con seres amados que están muertos. Es una puerta al espiritismo. Incluso en las iglesias protestantes pentecostales, ellos hablan de milagros. Algunos milagros podemos considerarlos que simplemente no ocurren, porque Dios no puede obrar
bueno, si esos milagros ocurren, no son por la mano de Dios, porque esos milagros nunca pueden ocurrir por intervención divina, dado que las enseñanzas propugnadas desde los púlpitos pentecostales están en abierta contradicción a la palabra de Dios. Y un milagro realizado por cierta persona enseñando doctrinas contrarias a la Santa Biblia, o está mintiendo y el tal milagro no existe, o si el milagro ocurrió es por acción directa de Satanás. Satanás también se ha introducido en nuestra sociedad, hermanos, mediante la música. Hay cantantes que exaltan a Satanás. Tenemos también en la introducción de las religiones paganas, en las artes marciales, en las artes, en prácticas médicas de origen oriental, una introducción furtiva del espiritismo. Muchas personas destacadas en la política y en el arte y en el intelecto de nuestra época contemporánea tienen conexión con estos poderes, con estas fuerzas. A mí me llamó mucho la atención un hecho, me dejó perplejo. Ustedes habrán oído una famosa poesía del poeta mexicano Amado Nervo. Entre una de sus poesías dice lo siguiente: si tú me llamas, Señor, lo dejo todo, aún la novia en el altar. Es una poesía muy linda, muy bonita, de cómo una persona puede responder el llamado de Dios. Lo que me asombró fue lo siguiente: los biógrafos de Amado Nervo cuentan que esta persona tenía mucha inclinación al esoterismo. Él tenía esa predisposición, ese interés a tener contacto con aquello que la Biblia condena. Y me causó gran tristeza porque consideré que esta poesía era una de las expresiones máximas de cómo el hombre debe rendir su voluntad a Dios, pero fue escrita por un hombre que realizaba prácticas vedadas por la Santa Biblia. Si nosotros vemos el accionar de algunos políticos, muchos de ellos también consultan a los seres de las regiones oscuras para tomar decisiones. Se cuenta que la esposa de Ronald Reagan tenía ese tipo de práctica e influenciaba a su esposo para que tome decisiones de acuerdo a ciertas consultas que ella hacía. La señora Hillary Clinton escribe ella que habla con la viuda de Franklin, del presidente Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt. Y cuando me pregunto, ¿cómo que habla? Si tiene una comunicación telepática, una comunicación ¿de qué tipo? Eso es saber comunicarse con un muerto. Hermanos míos, vivimos en una época tan difícil, hermano, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Estamos en territorio enemigo. Halloween es simplemente una de las manifestaciones de cómo Satanás, mediante el espiritismo, está dominando totalmente este mundo. El mismo juez declaró en Corrito de los Siglos lo siguiente: Satanás prenderá al cristianismo, a la humanidad, mediante dos puntos. Uno, el establecimiento de la ley dominical, y mediante el espiritismo. Estamos en territorio enemigo. Muchas de las películas de Hollywood tienen guiones o argumentos donde se predica, se enseña, se conecta al espectador con este tipo de prácticas. Hay una de las películas más irreverentes, y una de las películas más atrevidas que el hombre se ha atrevido a realizar, es aquella titulada La Última Tentación de Jesucristo. Mis hermanos, el mismo director de esa película, los mismos productores de esa película hacen otras películas. Y si ustedes observan, si ustedes toman nota, quiénes son aquellos que produjeron esa película, quién las dirigió, ellos sí dirigieron otras películas. Y nosotros
aun cuando nos diga la última tentación de Jesucristo, sin embargo son personas utilizadas por Satanás para cumplir sus propósitos. Las películas infantiles, muchas de los dibujos animados, se presentan situaciones supranormales. Para un niño es natural y común, de tal manera que cuando ese niño va creciendo, no siente apego a las cosas de Dios. Aquí hay un llamado, hermanos. Usted tiene que tener mucho cuidado en que sus niños no observen ese tipo de películas. La influencia en la escuela, en los amigos, hace que ellos conozcan de estas producciones muy contrarias a la palabra de Dios. El hermano Joy habla de otro aspecto, que si una madre lleva a su hijo a un médico espiritista, el niño quedará atrapado por el poder satánico. Tenemos que tener mucho cuidado también con la proliferación de ciertos médicos que practican la medicina alternativa, pero cuyas raíces, cuyas bases son las religiones orientales. Incluso médicos adventistas tienen esa inclinación. Y va a llegar un punto en la historia de la Iglesia Adventista que las enseñanzas espiritistas se van a introducir dentro de nuestras filas. Y uno de los aspectos, una de las fuerzas que va a causar mucho estrago va a ser en el área médica. Miren, amigos, nos estamos acercando a un punto donde solamente aquellos que nos agarremos la mano de Dios podamos sobrevivir y soportar la crisis que se avecina. Y quiero llamar la atención también ustedes a otro detalle. Desde la década de los 40, en el siglo XX, empezaron a manifestarse los famosos ovnis. Incluso existen fotografías, supuestas fotografías de estos aparatos, y donde se enseña, donde se dice que hay seres de otros mundos que nos están visitando. Y estos seres de otros mundos tienen una enseñanza superior, tienen otro tipo de civilización, pero solamente se conectan con aquellas mentes que pueden percibirles a ellos. Es un tipo de espiritismo, de conexión espiritista, porque si en el cielo se observan esas naves espaciales, entre comillas, realizando maniobras que violan las leyes de la física y cuya ninguna nave espacial puede hacerlo, son simplemente manifestaciones satánicas. Hay un punto que podría llamarnos mucho la atención y es el siguiente. En este momento la NASA tiene en Marte algunos aparatos investigando, viendo si hay vida, si hay agua, si hay alguna célula, hay un microorganismo, hay una bacteria. Hermanos, ¿qué diríamos nosotros si la NASA nos dijera, aquí hemos encontrado los restos de una civilización que desapareció y aquí están las fotos? Podría ocurrir que Satanás siembre en Marte esas falsas pruebas y la ciencia diga, mira, aquí están los vestigios, aquí hubo una civilización que desapareció, y lógicamente que eso estaría en controversia con la Santa Biblia, y muchos dirían, bueno, entonces la Biblia, ¿cómo es? No es el único planeta de la Tierra habitado en que está sufriendo el castigo de Dios, y hubo una civilización en Marte y Dios la desapareció como un castigo. Entonces, podría ocurrir eso. El punto que quiero llegar es el siguiente: van a ocurrir hechos tan asombrosos en el futuro que nuestra fe va a ser sacudida hasta los cimientos por aparentes falsas evidencias científicas. El engaño de Satanás va a ser a todo nivel, en todo orden. La fe inspirada nos advierte y nos dice que algunos que Satanás y sus agentes tomarán la forma humana y se van a introducir en las iglesias. Van a participar de las reuniones de la iglesia. Van a convertirse en maestros de la iglesia, pero van a enseñar doctrinas totalmente erradas, que no son bíblicas. Entonces esto va a sacudir la iglesia. Y como nosotros no podemos saber
si es un ser humano o es un demonio, nuestros ojos no lo permiten ver, vamos a ser probados hasta el extremo. Pero hermanos, la promesa del Señor está ahí. El Señor no va a permitir que el engaño alcance a sus hijos, fieles hijos. Cuando Moisés estuvo en la corte del faraón y Moisés extendió su vara, la vara se convirtió en serpiente, pero los encantadores egipcios también hicieron lo siguiente, y las varas de ellos se convirtieron en serpientes. Pero aquí ocurrió un hecho muy interesante. La vara de Aarón convertida en serpiente se tragó a las otras serpientes. El libro Joel habla que las varas que los magos egipcios convirtieron, entre comillas, en serpientes, no eran serpientes, era simplemente ilusionismo, porque Satanás no puede crear ningún tipo de vida. La vida solo es potestad de Dios. En estos tiempos modernos veremos milagros, pero esos milagros, hermanos, el pueblo de Dios podrá distinguir cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. Pero aquellos que no estén bajo la protección y la luz del Espíritu Santo, que tragarán el engaño. Hermanos míos, que nuestro Dios les bendiga, que nuestro Dios les acompañe, que nos dé fuerzas, que podamos ver más su palabra, podamos percibir los engaños que nos rodean en este mundo que está totalmente entregado ya a la mano de Satanás. No solamente los delincuentes son instrumentos de Satanás, hombres de dinero, hombres de saber, hombres de poder, hombres de gran intelecto, hombres de gran influencia. Satanás los usa como sus agentes para fortalecer el error, la mentira y para hacer creer a la humanidad que las enseñanzas bíblicas son pura fantasía. Nuestra única seguridad depende, mis hermanos, en que nosotros afirmemos nuestra fe en lo que dice un escrito está. No tenemos otra alternativa. La Santa Biblia nos advierte claramente que si alguien viene a enseñarnos cosas que no están escritas en la Santa Biblia, debemos considerarnos como anatemas. Sobre la Biblia, sobre la Santa Biblia, es nuestra esperanza, es nuestra salvaguardia para soportar el futuro. Y termino con lo siguiente. Mis hermanos, cuando uno empieza a disfrutar el estudio de la Santa Biblia, y encuentra en sus páginas una belleza, un poder, una esperanza inigualables, mis hermanos. Las historias narradas en la Santa Biblia nos dan fortaleza, nos inspiran, los salmos consuelan nuestro espíritu, los salmos nos dan esperanza, y los salmos expresan en las vivencias del hombre, en sus distintas manifestaciones, en su tristeza, en su agonía, en el reponimiento, en su enfermedad. Pero los salmos cantan finalmente el triunfo de Dios sobre el mal y el gran amor de Dios sobre la humanidad. Y así como los animales cantan alabando a nuestro Dios, debemos siempre alabar a nuestro Dios, sustentados y fortalecidos en la palabra santa. Que Dios los bendiga.